¿Qué tal? Buenos días. El agua es un líquido vital. ¿Debe ser privatizado o no? Y es cierto que están proponiendo eso. De eso y más hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados esta mañana. Nos acompaña Johnny Wright, diputado por el partido Arena. También nos acompaña Ricardo Velázquez Parker, diputado también por el partido Arena. Y nos acompaña también mi querido Mario Ponce, jefe de fracción del Partido de Concertación Nacional. Como siempre, bienvenidos, caballeros, a República. Gracias, Carlos. Buenos días, Mario. Buenos días, Ricardo. Bueno, quisiera comenzar con usted, diputado Ricardo Velázquez Parker. ¿Es cierto que quieren privatizar el agua? Carlos, buenos días. Mario, Johnny, qué privilegio, la oportunidad de compartir ideas. Yo creo que el eslogan, la propaganda aguanta con mucho y en El Salvador ciertamente hay un exceso de distorsión de la realidad. Lo que tengo entendido, yo no he participado en la construcción de esta ley integral del agua, pero tengo entendido de que goza del consenso de distintos grupos parlamentarios, y no solo grupos parlamentarios, sino que técnicos de sociedad civil que han colaborado en la elaboración. Que me corrijan mis colegas si la ministra del Medio Ambiente también estuvo participando en la construcción de esta propuesta. Y el FMLN tenía, desde que yo ingresé en esta Asamblea Legislativa, una visión del agua de poder, de control, es decir, mediante el agua empezar con esa óptica de decidir a quién se le da, a quién se le confisca, y en esa administración del agua el FMLN tenía una estrategia de poder, de intención incluso de modificar la Constitución. Pero cuando yo veo el articulado de la ley, te lo digo como abogado desde la óptica más objetiva que puedo, empiezo a ver definiciones. Bien nacional de uso público, dice el artículo 4. ¿Dónde está la parte privatizadora satanizada del eslogan del FMLN cuando empiezo a ver los principios? Dominio público hídrico, dice el artículo 5. Pues dominio público en derecho significa dominio del público. ¿Dónde está lo privado? Lo que no le gusta al FMLN, a mi modo de ver y a ojo de buen cubero, es que aquí hay la creación de una autoridad distinta a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, que hoy por hoy está enquistada por personeros del FMLN, que bastantes deudas le tienen a la sociedad salvadoreña, y entonces les toca reinventar el posicionamiento de una institución para administrar de forma arbitraria un recurso tan vital. Pero al ver el articulado, me permito recordarle a la población que las iniciativas de ley no están inscritas en piedra. Generan en el proceso de formación de ley un debate que naturalmente va a tener posiciones, contraposiciones, acuerdos, consensos, y si llegara a existir el consenso, como yo siento y especulo que se va a dar, pues vamos a tener una ley que va a haber sido ampliamente discutida y en la cual el FMLN, si tiene la responsabilidad de participar de forma propositiva, va a poder meter sus elementos que consideren que benefician a sus representados. Pero hoy por hoy, desde una óptica meramente objetiva, no veo privatización, y quiero salvar una cosa. Sigo pensando que la privatización no debería de ser peyorativa. Sigo pensando que los cerebros privados, la iniciativa privada siempre tiene mejores eficacias y eficiencias que gobiernos paternalistas, centralizadores, que se dedican a enriquecer a sus cúpulas y se olvidan muy pronto de sus banderas sociales con las que pregonan llegar al poder. Pero eso no necesariamente aplica para todos los bienes, Ricardo. Antes de ir y darte el derecho de respuesta a lo que acabo de decir, quiero ir con Mario, pero antes de eso quiero que escuchemos lo que dijo Raquel Caballero. Ella es la procuradora de defensa de los derechos humanos, cuando hablaba acerca del ente que se crearía precisamente para tratar de reglamentar o regular esto. Escuchemos. Autoridad rectora de carácter público, que evite el uso abusivo o monopólico del agua y que fomente la participación y consulta ciudadana en la gestión del recurso natural. Mario.
Bueno, mira, desde que entró este proyecto de ley, que es un proyecto novedoso, muy bien elaborado técnicamente, y quiero felicitar a todos los actores, allá ha estado la misma ministra de Medio Ambiente trabajando en ese documento, gente de Casa Presidencial, el sector privado, porque el presidente solicitó, pidió de que se incorporara el equipo de gobierno a estructurar un proyecto que construyera el consenso posible. Cuando yo reviso el documento, en efecto, tiene aspectos eminentemente técnicos que no tienen los otros 3 documentos que tenemos en el seno de la comisión. Muestra de ellos de que el documento que acercaba posiciones y que se estudiaron 95 artículos, y creo que en el articulado que tiene que ver con la creación de la institucionalidad fue el impasse, no pasó por ese hecho. Porque lo que busca el gobierno, o el partido de gobierno, no va a decir el gobierno, sino que el partido de gobierno es tratar de manipular a través de un recurso natural tan importante a la población y a los sectores productivos. Hay que ver el factor, el recurso hídrico como un factor de desarrollo, como un derecho humano, digamos, elemental. No puedes obviamente venir y decir, hagamos una ley de agua y ahí ya resolviste el problema y ya cumpliste con el derecho fundamental que tienen los ciudadanos de tener acceso al vital líquido, cosa que es mentira. En este momento, el mismo enviado de las Naciones Unidas recientemente, bueno, hace un poquito más de 8 meses vino y dijo que el problema de este país no es problema de agua, es problema de saneamiento. El agua que le servís a la gente está contaminada. Y el agua que distribuís o está sirviendo, la servís escasamente. Hay segmentos de la población que no reciben el vital líquido, que se siguen de alguna manera abasteciendo bajo otro tipo de distribución, a través de camiones cisternas, o recolectando el agua lluvia hoy en invierno, o yendo a traer el agua, digamos, al río, a donde abren una pequeña, digamos, un pequeño vertiente, siempre va a estar contaminado porque no está tratada el agua. Entonces, el punto al cual yo me quiero referir es al hecho de que ha venido un ataque directo a este documento, porque este documento resuelve el problema, porque crea una verdadera institucionalidad. Y hay, aparte de la institucionalidad que crea, hay un régimen sancionatorio por la violación al mal uso del recurso. Y ya te leyó el licenciado Velázquez Parker los artículos de los cuales aquellos que vienen y han venido a atacar el proyecto de ley, que dicen que es una ley privatizadora, te lo dice de forma contundente los artículos que te leyó. Entonces, creo que estar pensando en seguir empujando proyectos para manipular a la gente, creo que no es lo más correcto. En algo podemos estar de acuerdo con el sector privado. Este país llueve tanto y el agua que llueve prácticamente termina en las quebradas y por ende a los ríos y los ríos al mar. No hay una institución, no hay un privado que se encargue o que se preocupe por recolectar el agua que nos cae. Allí es donde debe estar la mano del privado, recolectando el agua, potabilizándola y dándosela a ANDA, claro, no gratuita, sino bajo este sistema de asocios públicos-privados, pero que ANDA sea siempre la institución que la distribuya, porque la política pública de la distribución no se la vamos a quitar a ANDA. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cada vez que pasa el cambio climático nos va dando señales de alerta. Los mantos acuíferos se están profundizando. Cada vez tenés que perforas un pozo, tenés que profundizar, digamos, 5 metros más de lo normal, porque le estamos sacando a los vertientes subterráneos que los estamos agotando. Entonces, si hay alguien que está señalando que la ley es privatizadora, no hay nada de privatización en el documento. Deberíamos de meter dentro de este documento el hecho de que los privados sean socios estratégicos para la recolección del agua lluvia, la potabilización de la misma y puesta a la disposición del Estado para que la distribuya.
bajo los costos, ¿verdad?, que esto tiene, y el margen de utilidad que obviamente por la inversión que ha hecho el privado en este caso. Vamos a llegar a un momento, Carlitos, que el agua, una vez, obviamente aquí va a seguir lloviendo, esperamos no tener sequías en el futuro o problemas de sequía que nos provoquen territorios que se conviertan en desiertos, que eso creo que nos puede pasar en el país. Pero veamos el ejemplo de Israel. Israel es un territorio totalmente desértico. Árido. La única fuente de agua es el río Jordán, que se retroalimenta desde las montañas del Golán, y obviamente es la única fuente de agua que tiene Israel. ¿Qué hizo Israel? Ahí le cae las 24 horas el agua a la gente y no te están escalonando el servicio. Ellos tienen ciencia, obviamente, que desalinan el agua, la potabilizan, el agua del mar, y hay agua las 24 horas. ¿Esa inversión la puede hacer el Estado? No. Va a llegar un momento que tenemos que empezar a desalinar agua del mar para tratar de inyectársela, potabilizarla y enviársela a los salvadoreños que la están necesitando. En este momento somos 6, 7 millones de salvadoreños en un territorio reducido, pero cuando seamos 12, 18 o 25 millones de dólares, ¿de dónde vas a sacar el agua? Tenés que ir ya buscando una salida o una medida que te permita solucionar el problema. ¿Este anteproyecto de ley te da respuesta a eso? Este proyecto de ley en este momento soluciona la problemática porque le da la posibilidad de que no se politice el tema, permite que hagamos algunos cambios y eso puede ser modificaciones ya una vez estando en vigencia la ley, en la que los privados obviamente nos puedan ayudar en el futuro. En este momento el privado, no hay nada que obviamente le dé la posibilidad al privado para que se meta a potabilizar agua y se la entregue a ANDA. Lo que crea es una verdadera institucionalidad y eso es lo importante de este documento. Okay. Johnny te lo va a explicar de forma detallada porque Johnny lo ha leído desde el primer artículo hasta el último y en la conferencia de prensa que se dio, en la que Johnny obviamente fue el vocero del documento, hizo un buen planteamiento que me parece importante y que los salvadoreños lo puedan escuchar esta mañana. Y ahora precisamente quiero ir contigo, Johnny, porque si lo vemos desde dos ópticas, tanto desde el punto de vista republicano, es decir, como ya lo decía mi querido Ricardo Velázquez Parker, es un bien de dominio público, pero si lo vemos desde el ángulo también conservador, la doctrina social de la Iglesia te dice que el agua como líquido vital no puede convertirse en mercancía. Te voy a leer algo, es algo que me escribió Erika Saldaña, que es una columnista del Diario de Hoy, analista también de la Sala de lo Constitucional, y ella me dice lo siguiente: la conformación de la autoridad hídrica, hay 2 miembros nombrados por la ANEP, dice, no se corre el riesgo de convertir el agua en una mercancía. Todos sabemos que la ANEP responde a intereses privados. No sería peligroso, ya que esta autoridad sería el ente encargado de vigilar los diferentes usos del agua: riego, consumo humano, industria y todos esos campos. Dice que lo que le genera desconfianza es porque no solo es que van a estar de observadores, es decir, la gente de ANEP, son 2 votos en un organismo de 4 o 5 personas que te pueden grabar decisiones. Excelente pregunta. Y antes de profundizar en lo que me acabas de plantear, solo tocar en 3 cosas previas. En primer lugar, ya lo establecía mi colega Ricardo, aquí no se busca privatizar el agua, no se puede privatizar el agua. Y tú planteabas la pregunta, ¿se debe de privatizar? Y yo te digo contundentemente, no se puede privatizar. La Constitución lo establece en su artículo 117, el agua es un recurso natural, es un bien público y es responsabilidad del Estado velar por el recurso. En segundo lugar, la opinión de la Procuradora me parece muy valiosa. Me parece valioso el trabajo que está haciendo la Procuraduría porque en efecto el agua es un derecho humano, ¿verdad? Por tanto, está dentro de sus competencias opinar y no solo opinar, pero espero que continúe su trabajo e investigue los abusos, en algunos casos, de usuarios, de ciudadanos que no reciben agua o están sometidos a un esquema injusto.
En tercer lugar, ya plantea mi colega Mario que han habido ataques. Yo no creo que ha sido tanto ataques, sino como manifestación y protesta, ¿verdad? Que creo que ejemplifica sobre todo que esto es un tema que ha sido politizado, que es un tema sensible, pero yo respeto esa opinión y el derecho que tienen las personas de manifestarse. Importante el punto que planteabas del republicanismo, porque de hecho la configuración de la institucionalidad de esta ley es en semejanza a una república. Tenés la autoridad hídrica y dentro de la autoridad hídrica hay diferentes competencias, diferentes instancias. Hay una junta directiva y vamos a entrar a eso porque tú planteabas lo que planteaba Erika, que es el posible conflicto de interés que podría existir ahí. Está la junta directiva, está una dirección ejecutiva, hay un comité consultivo, ¿verdad? Esto es al más alto nivel, pero luego también el territorio se divide y el enfoque de la gestión del agua está basado en el manejo de cuencas, ¿verdad? Las cuencas de nuestros ríos, de nuestras fuentes de agua. Y se divide el país en 3 zonas hidrográficas, que es la zona de Paz-Jaltepeque, la zona de Lempa, que cubre casi la mitad del país, y la zona Lempa-Huascorán. Esas 3 zonas están gobernadas por organismos zonales que tienen competencias importantes, como otorgar permisos, y dentro de esos organismos también hay dirección de vigilancia que aplica sanciones, y si te parece injusta la sanción que te impuso el organismo o la dirección, tú puedes apelar a un tribunal, ¿verdad?, de apelaciones. Por tanto, la misma institucionalidad está en semejanza a cómo funciona una república y tiene pesos y contrapesos. En torno a la participación en la NEP, en la junta directiva, aquí no estamos hablando de representantes de la NEP, aquí estamos hablando de funcionarios públicos que son nominados por la NEP, ¿verdad? De hecho, el ministro de Economía convoca y se eligen a los integrantes, que en su momento de ser juramentados se convierten en funcionarios públicos. Estos funcionarios públicos, por ley, deben de cumplir con ciertos parámetros. Si existe algún conflicto de interés, por ejemplo, un miembro de junta directiva, como un director también de un organismo zonal de cuenta o el director de vigilancia, no puede pertenecer a partidos políticos, no puede ser parte de un organismo sindical, no puede ser parte de una gremial, o pertenecer a una directiva de las mismas, y ponemos ciertas inhabilitaciones para evitar, de hecho, estos conflictos de intereses. Si se ve de manera independiente, esto podría generar duda y podría generar cuestionamientos en torno a posibles conflictos de intereses. Y finalmente diría que esta es una propuesta, ¿verdad? Y que la conformación de la junta directiva con 5 elementos, uno nominado por el presidente, otros 2 nominados por 2/3 de los integrantes de Comures y otros 2 a propuesta de la empresa privada, es algo que está sujeto a discusión y sujeto a debate. Esto no está escrito en piedra. Como tú bien sabes, las leyes sufren cambios durante su creación y posterior al mismo. Entonces, aquí no hay un aferramiento. Nosotros creemos que una junta directiva de 5 personas puede ser más efectiva en la toma de decisiones que una de 10. Y se han visto otras propuestas también en donde quienes integran una junta directiva son los propios ministros, el ministro o la ministra de Salud, de Medio Ambiente, de Agricultura, de Obras Públicas. Anoche en una entrevista el presidente de la comisión dijo que hasta el canciller debería de ser parte de esa autoridad, puesto que aquí también hay un tema de transfronterizo con cuencas transfronterizas. Pero eso es, a mi criterio, excesiva burocracia. ¿Qué conocimiento técnico podrían tener estas personas en el tema hídrico? No lo sé. Yo creo que queremos expertos al más alto nivel. Queremos asegurar también, y otro punto controversial, los periodos de la junta directiva son electos por 7 años. ¿Qué es lo que se busca aquí? Se busca políticas de Estado que trasciendan gobiernos, ¿verdad? No solo que respondan a un quinquenio y el presidente de turno, al gobierno de turno, sino que aquí va a haber un traslape, aquí va a haber algo que es más de mediano y largo plazo que algo puramente cortoplacista. El tema del agua definitivamente en nuestro país debe de normarse, debe de regularse. Lo que tenemos hoy por hoy es un desorden en nuestro país, ya lo decía Mario. Israel tiene condiciones muy adversas, pero El Salvador afortunadamente hemos tenido históricamente agua en abundancia.
Lo que sucede, y yo le llamaría de alguna forma abundancia destructiva, no lo hemos sabido aprovechar. La dejamos perder. Y la dejamos perder. Ok, como decía, vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de los detalles, porque supuestamente, de acuerdo a este anteproyecto de ley, la Junta Directiva aprobaría las tasas o pliegos tarifarios. Eso es lo que preocupa a muchísima gente. Es decir, ¿vamos a convertir el agua en una mercancía o no? Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Antes de continuar con nuestra conversación, quiero comentarles lo siguiente, que para facilitar sus transacciones, el Banco Promérica ahora cuenta con una banca móvil, donde además de ahorrarle tiempo, también puede hacer pagos de préstamos, tarjetas, servicios y transferencias entre cuentas. La aplicación de la banca móvil es gratis y está disponible desde las tiendas Google Play y también en la App Store. Así que ojo con eso. Bueno, quiero ir contigo, Ricardo, y preguntarte lo siguiente, porque parte del anteproyecto de ley dice que la Junta Directiva aprobaría las tasas o pliegos tarifarios. Y de repente, yo sé, me leíste el artículo 4 y el 5 donde dice que el agua es del dominio público, pero a veces en las leyes, y ustedes los abogados lo saben mejor que nosotros periodistas, el diablo está en los detalles. Entonces, si se le da esta facultad a la Junta Directiva y vamos a tener por lo menos 2 miembros de la ANEP, mucha gente, tal vez razonablemente escéptica, te diría, bueno, no van a querer hacer mercancía el agua y cobrarnos de una manera que básicamente va a ser casi impagable para buena parte de la población. No estoy de acuerdo y te lo digo categóricamente y me remito al objeto de la ley. Garantizar la sustentabilidad, el acceso al agua para la vida de todas las personas habitantes del país. El concepto de integralidad desde ninguna óptica mercantiliza el agua. Pero fíjate que actualmente ANDA te cobra por la distribución del agua. Es un servicio público, pero te cobra por el servicio de la distribución y te cobra por aire. Vayan a preguntarle a la Tita Batres, que ha sido de las voceras más contundentes en cuanto a garantizarle el derecho del consumidor salvadoreño, aunque el servicio público lo preste la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados. Entonces, esta es una propaganda electorera. Cuando el FMLN se pone a decir, van a privatizar y ya no va a haber agua gratis, es que el agua no puede ser gratis. No habría posibilidad de garantizar esta sustentabilidad si no existe algún mecanismo de cobro. Ahora bien, la gran pregunta, ¿qué es lo que le ofende y le preocupa al FMLN? Que ya no tengan la potestad discrecional centralizada, sin ningún tipo de oposición. Porque en el momento que tú creas este republicanismo de actores relevantes con conocimiento técnico que vienen a incidir en esta gestión integral responsable de garantizar a todas las personas el acceso, el FMLN ha perdido una bandera electorera. Porque el FMLN siempre es que va a ser gratis y si la privatizan ya no. Está mintiendo. Primero porque no la van a privatizar y segundo porque ni siquiera el FMLN le puede garantizar a la población que les va a dar el agua gratis. Son puras consignas electoreras y repito, la propaganda abusiva aguanta con todo. Joseph Goebbels, ministro de propaganda en la Alemania nazi, llegó a convencer a una población alemana sumamente culta mediante la repetición y repetición de que los judíos no eran humanos, a que se pudiera de alguna manera justificar el genocidio de los judíos, porque la propaganda tiene esa capacidad de modificar la percepción. Entonces, al satanizar una postura técnica consensuada, lo que el FMLN deja manifiesto a la gente pensante con sentido crítico es que no tienen ninguna intención de consensuar, ni de aportar, ni de resolver, sino que simplemente quieren una estructura de poder donde el agua se convierte en bandera electorera en momento electoral y se convierte en estructura de control y dominio de la población. Tomas agua si yo te la doy, pero te la doy si te portas bien y no te comportas como opositor. Entonces, ya resumiéndote, al ver el articulado, es lógico que, y te doy un principio bíblico, en la multitud de consejeros está la sabiduría. ¿No será más fácil integrarte a la mesa y aportar desde tu visión que satanizar completamente a todos los integrantes de esa mesa? Y te cierro con una
postura más personal, es que esa visión del FMLN que solamente los comandantes que estuvieron en la montaña, que hoy están de diputados y de ministros, son santos, incólumes, probos, responsables, eficientes, es una visión bastante narcisista. Es decir, que si no sos de la cúpula del FMLN, no tenés vocación patriótica, sentido de responsabilidad, de visión de país. Y yo al ver este articulado de consenso estoy viendo una ley integral que está poniendo a El Salvador primero y que está viendo el agua como un recurso bien nacional, de uso público, de dominio público, que va a ser administrado en una mesa de sabios. Así lo quisiera yo visualizar como una metáfora. Entonces, no se vale que solo la cúpula del FMLN tiene sabiduría y el resto de salvadoreños, si no coincidimos, o somos brutos o no sé cómo nos mirarán. Ok. Mario, antes de ir contigo, quiero leer un par de tweets de un par de personas que me merecen respeto. Una de ellas es Ana Iris Martínez, ella es parte de Oxfam, es una organización que se dedica a estudiar la desigualdad en el mundo. Ana Iris nos dice lo siguiente: los conflictos por el agua no tienen una solución técnica, es una cuestión política porque refleja conflictos de intereses. También nos escribió alguien que se hace llamar Saguet, dice: ¿y qué persona en El Salvador ignora que ANEP es un brazo político y sus miembros son de Arena? Pregunta, ¿quién no sabe eso? Quiero que pongamos en pantalla algo de lo que dijo el doctor Guillermo Mata, porque básicamente Saguet estaría en concordancia con lo que dijo el diputado Mata, y dijo lo siguiente: ANEP tiene intereses económicos sobre el agua, además de las dos de Comures. Esto quiere decir que esta autónoma que ejercerá la autoridad hídrica es de carácter privado. Por tanto, ve el acceso al agua no como un derecho humano, sino económico. Llama poderosamente la atención que en la propuesta de la derecha no se toque la equidad en cuanto al acceso al agua. Entonces la pregunta es, ¿cuánto le vamos a dar a una familia de escasos recursos versus una que tenga recursos económicos altos? Borran de un plumazo toda la participación ciudadana que estaba contemplada en reformas anteriores. Entonces, ¿cómo pueden decir que su propuesta supera a las otras? Esto lo dijo el doctor Guillermo Mata, que por cierto va a estar mañana acá en República dando su posición en torno a este anteproyecto de ley. Bueno, mira, Velázquez Parker hizo un planteamiento que creo que es importante retomar. La ley que se apruebe en la Asamblea Legislativa no debe ser un instrumento que permita crear una estructura de dominio y control hacia los ciudadanos. Hoy por hoy, nuestra lucha es que ese recurso no sea utilizado para manipular a nadie, y esa es nuestra lucha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través de este vital líquido puede de alguna manera obligar a la gente a hacer lo que no quiere, empujar a la gente hacia una situación aún en contra de sus propios, violentando sus propios derechos de protesta. Ya lo hemos visto. Pero quiero aclararle a quien escribió el documento que en efecto esta es una decisión política, no económica. Y decirle de que si algo han hecho los alcaldes en este país, desde que se empezó a potencializar el FODES, es a invertir en agua potable. La cobertura que hay en agua potable a nivel de todo el país no es producto de las inversiones del gobierno central, mi estimado Carlos. Por eso es que los alcaldes se han considerado en la Junta Directiva, porque ellos han hecho mega inversiones millonarias, porque el gobierno central hasta este momento no hubiera tenido la posibilidad de llevar el vital líquido a esos municipios. Te voy a poner el caso, el ejemplo. En San Pedro Perulapán, con apoyo de la cooperación internacional, quienes administran y han hecho que el agua llegue a la mayoría de los 17 cantones, no es el gobierno central. Son las ADESCO, son los ciudadanos organizados con apoyo de la cooperación internacional, con apoyo de la cooperación alemana. Te voy a poner el otro ejemplo. En ese caso hay una inversión hecha por un cooperante donde la administran ciudadanos, usuarios, organizados.
Te voy a poner el otro, el caso de Oratorio de Concepción. Desde que nació ese municipio, nunca tuvo agua potable. Yo creo que la gente de Oratorio de Concepción que me está viendo sabe que el actual alcalde, desde que él tomó posesión, fue parte del compromiso de buscar el vital líquido para que la gente dejara de comprar el agua por barriles que la vendían los camiones cisternas. Fueron a pedir apoyo al gobierno central de esa época, me refiero allá por el 2013, y les dijeron que no tenían posibilidades de echar el agua o de llevar el agua potable a esa zona. Y gracias a esa visión de ese alcalde, Oratorio de Concepción hoy tiene agua y todavía viene y le está dando servicio a gente de San José Guayabal. De la parte, Cantón Palacio lo comparte San José Guayabal, Suchitoto y Oratorio, y le da parte del Cantón de Comatepec, que es de San Pedro Perulapán. Entonces, ¿a dónde está la gran inversión cuando los alcaldes son socios, han sido actores importantes? ¿Por qué invisibilizar a que los alcaldes estén ahí y decir que porque van a estar los alcaldes dentro de esa junta directiva estás cargando los dados? No es cierto. Si la mayor inversión para la cobertura del agua potable a nivel rural y a nivel urbano en el interior del país lo han hecho los alcaldes, no lo ha hecho el gobierno central, y eso te lo digo con propiedad. Entonces, cuando estamos considerando a los alcaldes dentro de esa junta directiva, no es que nos estemos sacando de la manga de la camisa una figura para la correlación dentro de esa junta directiva, no, porque ellos han hecho inversiones y todavía siguen pagando esas inversiones y el gobierno central no les ha dado un centavo partido por mitad para ir a pagar el préstamo que hasta este momento todavía siguen pagando muchos alcaldes. Yo quiero felicitar a todas las ADESCOs que son eficientes y te voy a decir, y lo digo con propiedad, el municipio de Santa Cruz Michapa, en el periodo de Salvador Vanegas, hizo su cabildo abierto, le preguntó a la gente qué quieren, calles pavimentadas, agua o qué obra quieren. La gente dijo agua. Bueno, dijo, nos vamos a endeudar con agua. Vino, hizo el préstamo, echó a andar los proyectos en todos los cantones y quienes los administran son las ADESCOs, porque se lo pasó a las ADESCOs para que lo administraran. A lo que quiero llegar, que son tan eficientes los ciudadanos organizados a nivel de asociaciones de desarrollo comunal, que si hay una tubería rota a medianoche, inmediatamente a medianoche llegan a reparar esa tubería. Eso es eficiencia. Y tú me vas a decir, mire, pero las ADESCOs tienen cierto carácter, tienen algunas características de privatización porque dan el agua. No, el servicio todavía es más barato que el que presta la autónoma. Yo quiero de alguna manera plantear esto porque pareciera que están satanizando un documento que es muy técnico, que evita la politización de un tema tan importante, porque el recurso hídrico no se puede politizar. Y además, termino con lo siguiente, Carlitos. Si el objeto del proyecto del partido de gobierno es ir en contra del sector productivo, el café que te estás tomando es de agua potabilizada, envasada, que compre este canal. No, yo no creo que nos haya servido del agua que cayó, de la que llovió anoche y recolectaron en el barril. ¿Vea? Este vaso de agua que tú que el equipo, que Canal 33 nos ha puesto para poder tomarla, es agua potabilizada que la ha hecho un privado. O sea, que la ha potabilizado un privado y que la compra envasada cualquier ciudadano. La pregunta es, ¿esto es prohibido? ¿Es pecado eso? Porque si fuera pecado nos estuvieras poniendo agua lluvia o nos estuvieras dando agua del grifo, de ir a vaciar el vaso y a llenar el recipiente y servirnos del chorro. Pero te aseguro que ni el dueño del canal, ni tú, ni todo el equipo del canal toman agua del chorro.
En ese punto sí voy a disentir un poco contigo en el sentido de que esa agua sí es potabilizada, pero yo sí tomo agua del chorro. La poca agua que me cae, y de hecho he invitado muchas veces al presidente de ANDA a cada república y nunca ha querido venir, pero bueno, eso es otro punto. Quiero que pongamos en pantalla, antes de ir contigo, mi querido Johnny, las declaraciones que dio el señor Carlos Flores del Foro del Agua. Él dijo lo siguiente, hablando de este anteproyecto de ley: no es un documento que presente cosas nuevas. ANEP en el año 2013 presentó un documento similar, donde querían tener presencia mayoritaria en el ente rector. Ahora ratifican esa posición y dicen, vamos a tener 2 funcionarios de ANEP, 2 funcionarios de Comures y solo un representante del gobierno. Vamos a tener una entidad entonces que es privada, aunque debe ser pública y se paga de fondos públicos. Va a tomar decisiones a favor de privados y eso creemos que es el principio de mercantilización del agua. Una posición diametralmente opuesta a la que ustedes sostienen. Es decir, tanto el diputado Velázquez Parker, tanto mi querido Mario como tú, sostienen que esto va a ser siempre un bien público. Mira, y de las 3 de las 4 propuestas que existen en el expediente en la comisión incluyen un esquema institucional de una entidad autónoma, y únicamente el que fue presentado en el 2012 le da la rectoría al Ministerio de Medio Ambiente. Y en torno a lo que manifiesta el señor Flores, es, digamos, el gran inconveniente o lo que les genera disgusto es el esquema de la Junta Directiva y más allá que el ente rector. Y nadie está diciendo, como ya lo dije anteriormente, que esto está escrito en piedra. Y yo quisiera retomar las palabras de Ana Iris, que de hecho he tenido la oportunidad de conocerla, es una gran luchadora en temas de justicia social. Entiendo por algunos tweets también que ha puesto que está en desacuerdo con bastantes puntos de esta ley, pero fundamentalmente ella es una persona con la que se puede dialogar, se puede discutir y tener un muy buen debate. Ella plantea que esto no tiene exclusivamente una salida técnica y estoy completamente de acuerdo. También tiene una dimensión política y es dentro de la dimensión política donde se toman las grandes decisiones que afectan a todos los salvadoreños, donde debe de existir la madurez para poder llegar a consensos. A veces el consenso es imposible y se toman decisiones por la vía de una mayoría, que en una democracia es la mejor forma de toma de decisiones que conocemos. Y lo mismo se aplica, Carlos, a las diferentes crisis o situaciones complejas que tiene nuestro país. Lo mismo aplicamos a la reforma de pensiones, lo mismo se puede aplicar a la reforma fiscal. Si no existe la madurez y la visión y la voluntad política de querer resolver los problemas y ponemos a un lado la politiquería, pues no vamos a poder salir adelante. El tema que habíamos tocado al inicio de este bloque, Carlos, era el tema de tasas. Y según lo establece la ley, toda persona natural, jurídica, pública o privada que use y aproveche el recurso hídrico, y también aquel que vierta, es decir, agua ya utilizada dentro de un proceso que después normalmente van a acabar a un cuerpo receptor de agua, tiene una tasa que se establece en una forma. Podríamos, en pocas palabras, decir que la tasa a un vertido de agua no tiene solo una finalidad de reducir contaminación de nuestros cuerpos de agua, pero también es una especie de tasa que busca fomentar la eficiencia, ¿verdad? Si yo dentro de mi proceso reutilizo, recirculo el agua y vierto menos agua, pues me ahorro en ese costo. De la misma forma, ANDA tendría que pedir permiso, ¿verdad?, para aprovechar del recurso y si bien es cierto, las tasas y las tarifas son actualizadas cada 5 años. Esto le da estabilidad al sector, le da seguridad jurídica y ¿cómo se llama? Hoy por hoy lo que tenemos es un desorden. Ahora, Johnny, hemos cuestionado a ANDA mucho en este tema y no ha dado respuesta concreta. Dos de las preguntas que tiene mucha gente en la casa, estoy segurísimo de esto, es el agua que voy a recibir. Primero, me va a llegar, es decir, a mí, por ejemplo, no me llega. Me llega ahí al tiempo, pero la factura siempre está al mes, y en eso sí coincido con la Tita. Claro. Y segundo, ¿va a ser subsidiada la tarifa? Es decir, ¿voy a seguir pagando poco por el agua? Porque eso es algo que es
vital, es trascendental. Es decir, el agua sí es un bien público y el que todos los seres humanos debemos compartir y al que tenemos derecho, no puede estar sujeto, digamos, a los vaivenes del mercado. Es decir, yo no puedo pagar lo que pago por una botella de agua. Sí. Sí, imagínate, eso implicaría que en verano, cuando hay escasez, pagarías una tasa más o una tarifa más alta. En el tema de los subsidios, establecer claramente que ANDA continúa, ¿verdad? Y ANDA es un proveedor. Y ANDA no es el proveedor exclusivo del país. También hay otras instancias, hay municipalidades que dan el recurso, hay ADESCOS, hay juntas de agua, que todo entraría dentro del marco regulatorio de la autoridad hídrica. Y precisamente es eso, la autoridad hídrica es un ente regulador que va a vigilar para que ANDA no abuse y no te esté cobrando excesivamente o no te esté cobrando por un servicio ineficiente, inadecuado y bueno, de hecho ANDA es la institución pública que más demandada en la Defensoría del Consumidor. Entonces, de la misma forma como CIGET es un ente regulador de la CEL y la CEL es un proveedor generador de energía que al final le subsidia al usuario la energía para mantener los costos bajos. Ese mismo esquema continuaría en torno al ANDA, ¿verdad? ANDA, que paga su propio subsidio, continuaría de esa forma. Pero claro, bajo un esquema y un parámetro diferente, ordenado. La autoridad hídrica le va a exigir a ANDA que le diga a dónde está virtiendo agua y en qué cantidades, de dónde está aprovechando, cuáles son los pozos que está operando. Es importante contar con toda esta información, porque si no contamos con esa información no sabemos la cantidad del recurso que está disponible, o si ANDA puede o un privado puede perforar o no puede perforar un pozo en una zona de un acuífero X. Entonces, toda esta información, de hecho, la ley establece un sistema de información hídrica que está adscrito al Ministerio de Medio Ambiente. Es lógico, el Ministerio de Medio Ambiente tiene un resto de información y en eso sí ha habido mucho avance, porque muchos dicen que hoy estamos arrancando la discusión del agua desde cero. Y en primer lugar, creo que los efectos del cambio climático son cada vez más evidentes. Por tanto, esto genera un factor de urgencia que nos obliga a tomar decisiones. Y por otro lado, el país ya cuenta con un plan hídrico nacional, ya tenemos una idea, ya tenemos un inventario hecho por expertos, producto de la cooperación con el gobierno de El Salvador y el gobierno español. Y ahorita están trabajando sobre un plan de agua potable y saneamiento, ¿verdad? Y es importante el concepto de saneamiento, porque muchas veces hablamos de agua y se nos olvida el componente de aguas negras, se nos olvida el componente de vertidos y de saneamiento, que de hecho Naciones Unidas no solo reconoce el derecho al agua, sino también al saneamiento, que creo que fue algo que ya planteó mi colega Mario. Por tanto, debe de tomarse en cuenta. Ok, como decía, vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar acerca de cómo nos vamos a garantizar que todos tengamos agua. Una vez más, lo hemos mencionado, yo lo vivo diariamente, no tengo el agua todo el día. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Ricardo, pregunta, ¿qué hay en este anteproyecto de ley que nos garantice que a todos los salvadoreños les va a caer agua? Fíjate que absolutamente nada. Por decreto, por legislación, no podés garantizar. A mí me encantan esas figuras populistas a veces, me encantan porque me entretienen, me divierten por lo absurdas que son. Cuando te dicen, es que aquí el salario mínimo, ¿y por qué no decretamos por ley que todos tengan un salario mínimo de 5,000 colones? Pues? ¿O por qué no decretamos que la tortilla valga 1 centavo por ley? Porque no se puede, porque la dinámica de la interacción del mercado, de la convivencia, no funciona por decreto, funciona por convivencia, por consenso. Parlamentar, que somos los representantes del pueblo entero, consiste en tener posturas a veces diametralmente opuestas, pero tener la vocación de resolver esas distancias. Y en ese parlamentarismo, que lo puedes hacer en la Asamblea Legislativa o lo puedes hacer en una autoridad hídrica, de lo que se trata es de ir buscando eficacias, eficiencias, integralidad, sustentabilidad, pero garantías de que por ley va a caer el agua y que todas las casas van a tener chorro,
imposible, es utópico, no es posible, pero podemos ir acercándonos a las eficacias y las eficiencias en la medida de que esa mesa de la autoridad esté integrada. Yo le llamaba una mesa de sabios, otros le quieren llamar una mesa técnica no politizada. Aquí de lo que se trata es que ningún gobierno central de turno utilice el agua como bandera electorera o como manipulación o como mecanismo de reparto. Y lo que yo lamento y sigo lamentando es un FMLN que no se hace cargo de resolver y de sentarse a la mesa a consensuar, sino que se dedica a poner a voceros. Imagínate qué triste que le faltan el respeto a su misma ministra de Medio Ambiente, que ha sido parte integrante de la construcción de este proyecto, y entonces hay un diputado ahí de La Libertad descalificándola. Hay un secretario de Transparencia que tiene duplicidad de funciones porque dice que es secretario anticorrupción y no para eso está la Fiscalía, pues, descalificando a su misma ministra. Ni ellos mismos se ponen de acuerdo porque al final su ideología y su manera de conducción es de lucha permanente. Ellos se nutren del conflicto, se nutren del disenso, se nutren de sembrar discordia entre aliados naturales, y nosotros lo que estamos intentando como aliados naturales es llevar una propuesta que sea discutida, que sea completamente asimilada por una población que llegue a comprender que en la multitud de consejeros hay sabiduría, y cuando estos consejeros no tienen una cuota partidaria o una paga directa de casa presidencial, actúan con mucha más independencia y con mucha más responsabilidad. Esto al final de cuentas se trata de tener visión de país de mediano y largo plazo. Pero a tu pregunta de que la ley garantice el acceso universal, no hay ningún gobierno que gestione en la faz de la tierra para todos de forma igualitaria ese progreso. El gobierno pone mecanismos y herramientas, pero son los particulares poniéndose de acuerdo. Mencionaba Mario las ADESCOs. Yo he sido presidente de junta directiva de una ADESCO. Los alcaldes, comures. Bueno, si es que la descentralización que requiere la gestión pública implica empoderar alcaldes, implica empoderar líderes comunales, eso implica eficacia, pero esa visión vertical, centralizadora, y lo repito, es que el FMLN cree que solo ellos y su cúpula tienen la razón y todos los demás necesitamos como niños chiquitos a un papito gobierno asistencialista que nos diga cómo vivir, cómo pensar, cómo conducirnos. No es realista, no es republicano ese esquema. Caballeros, se nos está acabando el tiempo, pero Mario y Johnny tienen un minuto para una conclusión. Yo quiero de alguna manera plantear, todo se ha dicho desde hace buen rato de que la ley de agua es urgente, y que hay que hacerla lo más pronto posible y que estamos entrampando este problema, la estamos entrampando en la Asamblea Legislativa. Si a mí este proyecto de ley o de los tres que tenemos en la Asamblea Legislativa me garantiza que la gente de Soyapango, de Ilopango, de Mexicanos, San Marcos, vamos a hablar de todos los municipios con colonias populosas, van a tener el agua el día de mañana a las 24 horas, yo apruebo la ley que está planteando el FMLN. Pero por ley no le va a llegar el agua a la gente de la noche a la mañana. Necesitamos tener una autoridad o una junta de agua que trabaje por hacer llevar ese vital líquido. Y esto necesita mega inversiones en las que ya nosotros hemos hecho algunas reformas muy puntuales en APP para que el privado sea un socio estratégico del Estado para poder llevar el vital líquido. ¿Cuál es el problema de todos los días? Si usted le dan cobertura como medio de comunicación, la toma de la autopista, ¿cuántas veces cada mes se la están tomando porque a la gente no le llega el agua? Pero la factura sí le llega. En el caso de Soyapango, ¿cuántas veces se han tomado la autopista de Oro, digamos, porque el agua no le llega a la gente, camino a Popa? Si eso es un conflicto permanente en todo el país y especialmente en las zonas más pobladas del país, por lo tanto, por ley no le vas a llevar el agua, lo vas a llevar porque tenés una autoridad responsable, comprometida en que ese vital líquido como un derecho fundamental, como un derecho humano fundamental, le llegue a los ciudadanos. Pero la gran farsa es decir que no existe ley de agua, que quieren privatizar el agua,
si a la gente no le está llegando. Entonces, si no le está llegando, ¿a dónde está la privatización? Si no la tienen. Ok. ¿Cómo? Johnny, tienes la Rapidito, última palabra. ¿Cómo garantizar que todos vamos a tener agua? Y realmente esto es cuestión y responsabilidad de todos. Ya lo decía Ricardo, por decreto no se va a garantizar. Y hay que hacer inversiones, como decía el diputado Ponce. Hay que aprovechar de las tecnologías. Podríamos tener en El Salvador plantas desalinadoras, podríamos tener en El Salvador plantas de tratamiento de aguas de última tecnología, de aguas residuales, potabilizadoras de aguas, reservorios para captación de aguas lluvias. Podríamos estar aprovechando este resto de lluvia que está cayendo en nuestro país. Eso requiere inversión, que requiere seguridad jurídica, desarrollar políticas sostenibles de agricultura, reforestar nuestro país, protegerlas o cuidar de las áreas naturales protegidas. En fin, es una integralidad, son muchísimas dimensiones para asegurar que este recurso exista. Pero así como no se puede garantizar por decreto, tampoco se puede legislar el conocimiento, ¿verdad? Y ciertamente una persona como yo, que goza del recurso las 24 horas del día cada vez que abre el chorro, no valorará el agua de la misma forma que aquella persona que no tiene agua en su casa o que le cae 1 hora por día. Por tanto, también es responsabilidad de todos solidarizarnos con la población más vulnerable y poner eso como la más alta prioridad. Ok. Bueno, caballeros, se nos acabó el tiempo. No me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta mañana aquí en República. Gracias, Johnny, Carlos. Ricardo, Marito, siempre es un placer conversar con ustedes. Igualmente, a la orden. Ustedes, amigos, se quedan con la misión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla. Rafa, Mayela. Muy buenos días, Carlos. Buenos días también a tus 3 invitados. Interesante entrevista la que han tenido esta mañana. Nosotros de este lado del set ya estamos listos para brindar la mejor información en temas nacionales, internacionales, todo lo relacionado al tráfico y